tardes, tiempo ya de entrevista, tiempo ya de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Como ven hoy, tengo dos invitados sentados en la mesa hoy, que es un lunes especial, es un lunes de carnaval, un lunes distinto, porque realmente no tenemos carnaval. Queríamos hacer un guiño, acordarnos también pues, de ese sector que lo está pasando muy mal, pues al final como todos los sectores, pero especialmente por culpa de esta pandemia, como es el sector de la hostelería, de la restauración, del ocio, y que además en estos días pues realmente ve como una de sus principales fuentes de ingresos pues se evapora, como se han evaporado tantas a lo largo de toda esta pandemia causada por el coronavirus. Nosotros queremos hablar con dos jóvenes empresarios, un representante de la Asociación Canaria de Ocio Nocturno y también miembro y portavoz de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima, y con un chef, un también joven empresario emprendedor que además se ha atrevido a abrir su negocio justo en medio de esta pandemia. Los dos nos van a contar sus experiencias y queremos conocer mejor pues, cómo han sido afectados sus negocios, pero también cómo están viviendo toda esta situación de la pandemia. En este caso, Argeo Tomás, que eres, como decía, portavoz de la Asociación Canaria de Ocio Nocturno y también de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Avenida Marítima. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Y también está con nosotros el chef y joven emprendedor, como les decía, Javier Guigú. Javier, gracias por estar con nosotros. Argeo, buenas noches. La verdad es que es obvio, ¿no?, que se han visto afectados, que esta pandemia está golpeando muchísimo al sector de la hostelería, al sector de la restauración, al sector del ocio. Pero Argeo, en líneas generales, si tuvieras que describir cuál es la situación actual, hemos visto muchos titulares de pérdidas desde el 80% de los ingresos, de muchos negocios que han tenido que cerrar, pero ¿cómo describirías la situación actualmente? Mal y crítica. Como titular contundente, mal y crítica. Que te reduzcan la capacidad de facturación y tengas que mantener los gastos, no hay que ser experto para entender que los números no salen. Y hablando de eso, de quien pueda abrir, porque hay muchas empresas, muchos locales que no puede abrir directamente. Entonces, ¿cómo salimos para adelante? En esta situación o en este contexto, Argeo, ¿ustedes consideran que han sido tratados injustamente? 100%, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque echarle la culpa a un sector económico que no se respalda en datos suficientemente posibles, o no sé cómo describirlo, echarle la culpa a alguien de lo que no se puede demostrar que tiene la culpa, no tiene lógica. No. ¿Ustedes creen que las medidas han sido excesivamente duras, en este caso con su sector? Por ejemplo, con el sector del ocio, con el sector de la restauración. Sí, no permitir trabajar y obligar a pagar impuestos, creo que es lo más severo, la manera de castigar más dura que puede existir. Vamos a intentar después concretar algunas cosas, pero Javier, al final, en tu caso es muy significativo, ¿no? Lo decía al principio, tú te atreves a abrir un negocio en medio de la pandemia. Claro, al final ahí estás asumiendo ya un riesgo, pero ¿por qué decides tomar o dar ese paso, tomar esa decisión? Pues yo decido tomar esa decisión, emprender este camino por principalmente un problema de oferta de trabajo. La verdad que yo soy una persona joven y nunca me ha faltado el trabajo, gracias a Dios. Y llegado este momento de este panorama tan complicado para trabajar por cuenta ajena, pues creí que era un buen momento para empezar un proyecto individual y al final buscarse las castañas uno, que al final si no te las pone nadie en el plato hay que sacarlas de algún lado. Claro, pero cuando tú veías cómo estaba la situación de la restauración, ¿cuándo abres el negocio? Nosotros levantamos la persiana el 21 de noviembre del 20. Ya habíamos pasado por un confinamiento, habíamos pasado... Bueno, es verdad que había habido una relajación de las cifras y de los datos en el verano. Sí. Quizás eso fue el impulso, pero en cierto modo estabas asumiendo un riesgo, eras consciente de que no, por supuesto. Estaba totalmente claro que era más que una valentía, igual un poco imprudente, pero bueno, se le echó valor y se decidió que era el momento. Yo siempre he creído que las crisis y los momentos complicados son momentos de oportunidades y que siempre hay que remar en esos momentos. Ya no solo por uno, sino por... Yo tengo mi empleado fijo y mis chicos que los llevo por horas en determinados momentos, y que al final también es necesario gente que dinamice, que intente hacer de la economía una rueda que gire para todos. Y cuando empieza a girar esa rueda, en el caso de tu restaurante, ¿te sorprende lo que ocurre? Es decir, ¿te esperabas otro escenario o un trato quizás distinto? Me sorprende la situación de la pandemia, no me sorprende porque es una cosa imprevisible. Entonces, lo que me sorprende es cómo se gestiona el devenir de la pandemia. Cuando yo abro el restaurante,
claramente todo el territorio estaba en una clara nivel descendente positivo hacia la mejora. Y se toman una serie de medidas que yo no lo sé, yo no soy médico, y se empieza a complicar de nuevo la situación, ya pasamos por la segunda y la tercera ola, y otra vez de nuevo hace 1 o 2 semanas se vuelve a remar muy positivamente en Tenerife y se vuelven a cambiar las medidas y vuelve a ver el repunte que estamos viviendo en estos últimos días. Preocupante porque, claro, uno ya dice, venga, pues ya esta montañita la pasamos y hay que seguir en la lucha, pero nos vuelven otra vez a poner la mosquita detrás de la oreja de cuidado que se puede complicar. Y en ese camino de obstáculos, Argeo, yo entiendo que por lo que dice Javier, por lo que nos comentabas tú al principio, quizás lo peor es la incertidumbre. Es decir, ustedes saben, es verdad que hay un criterio que está publicado a la hora de tomar medidas, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero ustedes saben a qué atenerse realmente cada vez que llega un jueves un Consejo de Gobierno del Ejecutivo Autonómico. No, porque es habitual que saquen una medida nueva que no estaba antes. El ejemplo de los carnavales. Teníamos claro que íbamos, no claro, pero se veía que posiblemente bajásemos a fase 1 y si nunca se ha hablado de que se iban a tomar medidas extraordinarias y de repente, ¡pum!, medidas extraordinarias. ¿Crees que quizás ha faltado, no sé si más diálogo, por lo menos anticipar las cosas con más tiempo o explicar las cosas con más tiempo? Sin ningún tipo de duda. Creo que con un poquito de antelación, de previsión, de no tomar la decisión sin tener en cuenta todo lo que ello implica, porque es lo que se habla muchas veces. Si tú tomas una decisión de hoy para mañana, eso va a afectar a un montón de gente, a los pedidos, al personal. Exacto. Por ejemplo, en la práctica, ¿cómo les afecta a ustedes que llegue el jueves el Consejo de Gobierno y diga, bajamos al nivel 1, bueno, y ese chiste, ¿no?, ese meme que circula tanto por las redes y de repente tengas la cara de alegría y se te cambia la cara cuando te dicen que, pero con unas restricciones que incluso son más duras a veces que las de que había en el nivel 2? Sí. Pues, ¿qué implica? Implican los pedidos. Todo el sector de restauración, toda la comida que han pedido de más porque preveían abrir más horas con una mayor afluencia que se va a ver reducida. En el personal, las horas del personal, que has tenido que a lo mejor reforzar tu plantilla y ahora vas a tener que recortar. Esos son gastos de asesoría, gastos de tiempo, que también es dinero. Las reservas también son un problema. El cliente que ha reservado, ha planeado su semana y ahora se la tienes que quitar, se la tienes que echar para atrás o cambiar a una que no le interesa o no quiera. Es complicado. No, sí. Lógicamente, en la práctica está claro que es complicado, ¿no? Pero, Javier, decías antes, yo no soy médico. Claro, al final sí que hay técnicos, sí que hay especialistas que están en las administraciones y, claro, uno confía que las medidas que se toman en base pues, a un criterio técnico, a un criterio científico. Siendo eso así, ¿no se entiende también a la gente que dice, oye, a mí me da mucha pena que ustedes estén económicamente en esa situación, pero es que para mí lo primero es la salud y hay que anteponer la salud y si hay que restringir, hay que restringir? Eso, por supuesto, que lo primero es la salud de todo el mundo, desde los médicos que están en primera línea, enfermeros, celadores, todo, hasta el empleado que yo contrato porque necesito que me haga unas horas el sábado por la noche y el viernes a mediodía me dicen, no, mira, es que al final se complicó la cosa y no vas a poder abrir. Y yo tengo que llamar a ese señor, decirle, mira, es que al final con las medidas no vas a poder venir. Oh, yo contaba con ese dinero, ya, qué mala suerte. Con eso también hay que contar, porque ese hombre igual no se va a morir de COVID, pero igual no va a tener que echarse de cenar por la noche. Al final, Argeo, hay un pulso, ¿no?, entre economía y salud, que es inevitable en todo esto. ¿Cómo podemos equilibrarlo de manera que sea justo? Porque evidentemente todos queremos, como decía Javier, oye, que se respete la salud, ¿no?, a la hora de que se tomen las medidas y que también sea algo prioritario, lógicamente. Es algo que dijimos desde que salimos de la pandemia y el sector de ocio nocturno se le ha preguntado qué pasa con ellos, que si son responsables o no. Desde el primer momento la Asociación de Ocio Nocturno dijo que lo primero era la salud, pero que ¿qué pasa con la economía? Hay que activar, hay que trabajar. Ningún empresario. O sea, si tú le vas a elegir entre un empresario, entre recibir una ayuda o trabajar, estoy 100% seguro de que todos van a preferir trabajar. Sin duda ninguna. Porque claro, sí que es verdad que ahora, bueno, se han anunciado, no hace mucho, pero sí que el Gobierno de Canarias ahora ha anunciado un paquete de ayudas. Ahora me explicarán si ustedes tienen conocimiento de cómo funcionan esas ayudas o no, o si se pueden beneficiar, en este caso, cada uno en su ámbito de esas ayudas, porque ha anunciado el Gobierno unas ayudas directas de 165 millones y también una serie de aplazamientos fiscales. Es verdad que muchas van muy orientadas al sector turístico, pero bueno, al final también al sector de la hostelería y ustedes dependen, en muchos casos también, lógicamente, del turismo. ¿Son suficientes esas ayudas? No sé si les ha dado tiempo, por ejemplo, desde la asociación a estudiarlas y a intentar conocer cómo funcionan, supongo que sí. No son suficientes. Ya el ocio nocturno recibió
pequeña ayuda en 2020 y que es una ayuda de 2-3 meses frente a un año. Y aparte, cada empresa es distinta. Hay empresas que trabajan 7 días, hay empresas que trabajan 2 días, hay empresas de 2 empleados, de 50 empleados. Y al final, la diferencia económica entre una y otra, lo que para una empresa está muy bien, para otra empresa no es nada. Claro. Entonces, ayuda, los aplazamientos son un engaño. Hay que trabajar, hay que generar para poder pagar ese dinero mañana. Entonces, hoy sí, hoy no lo pago, pero pasado mañana sí. Sí, voy a poder trabajar, y la cosa es, ¿voy a poder trabajar esos días para poder pagar pasado mañana? No lo sabemos. Claro, al final volvemos a lo mismo, lo de la incertidumbre, pero en esa línea decías que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, total. Que no, créditos ICO, venga, sacamos créditos ICO a saco paco. Todo el mundo, no, para mí 50, para mí 40, para mí 70, te dan los 40.000 euros, pero es que hay que devolverlos. O sea, tú estás adquiriendo un compromiso de pagar esos 40.000 euros mañana. Pero si no llegas a mañana, si te quedas en esa orilla, si no puedes seguir con tu actividad a pesar de esa ayuda, ya no es que te lastre ese proyecto que por la coyuntura de ese momento que tal el COVID me lo chafa, ya te estás cargando con una mochila muy grande detrás. Seas un empresario más grande o más pequeño, porque al final cada uno pide en función de lo que gasta, en definitiva. Vamos, que a los pocos que sobrevivan o a los que sobrevivan de esta situación, después, claro, les va a costar más levantar cabeza, entiendo, ante esa situación de endeudamiento a medio plazo que van a tener. Claro, porque pide el crédito ICO, pero el crédito ICO tienes que devolverlo. Claro. Si te siguen poniendo medidas que no te permiten trabajar, porque son medidas que no ayudan, porque ya no solamente que no ayudan, porque es una cosa es dejar trabajar y otra cosa es meterle miedo a la gente, que creo que esto es fundamental en todo esto. Claro. Si tú a mí me estás diciendo, no, tú como discoteca te puedes reconvertir en bar, se puede plantear, no todas las discotecas se pueden convertir en horario a bar, eso es lo primero. Pero eso se ha hecho, se ha dado esa posibilidad. Sí, pero darla y quitarla al final te estás quedando en nada, o peor, porque si te dejo abrir como bar, pero le digo a la gente que no salgas a la calle, le digo a la gente que en los bares está el problema. Entonces me estás dejando abrir, pero le estás diciendo a la gente que no venga a verme. Estás entrampando más. Exactamente. Estás entrampando más, te da el caramelito, pero luego le dice a la gente, no vayas a los bares porque ahí te contagias. Porque en nuestro sector, tanto la restauración, el ocio nocturno, discotecas, pub, nos han señalado con el dedo desde el primer momento, desde que hubo el problema grande en Barcelona con las protestas y tal. Somos los culpables para el público en general y nosotros en general funcionamos con confianza, porque en un restaurante la gente viene a celebrar un éxito, un buen momento, una buena noticia, y vienen a tu casa para celebrarlo contigo porque les gusta lo que haces. Si tú estás todo el día señalando a ese señor con el dedo, no, ahí no vayas porque ahí hay peligro, ahí te vas a contagiar, esa confianza se desvanece, pero se desvanece hoy, mañana, pasado, al otro. Pero también es verdad que hay un miedo que... Bueno, hay una información, o hay información que se publica sobre dónde o en qué lugares se afecta o se contagia más el virus, evidentemente en los lugares cerrados. Eso es algo, yo creo que donde ya no se genera debate, en lugares cerrados, mal ventilados, y si no hay mascarilla, el riesgo es mayor de contagio. Correcto. Ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo pueden vender ustedes seguridad en sus negocios? Para discutir con esos números, primero es en lugares cerrados, pero es que el 70-80% de los contagios son en reuniones familiares, en casa. Entonces, ya es un problema de números. No hay que ser experto epidemiólogo, médico, para entender que si la mayor parte de los contagios son en reuniones familiares, ¿por qué castigar el resto de la actividad económica? Porque no solamente es hotelería, la restauración, ocio, son un montón de sectores, gimnasios, hay un montón de sectores económicos que están afectados por un miedo generado que es no salgas a la calle, quédate en casa. Pero si después nos quedamos en casa... Si vienes a tu casa 15 colegas... y la mayor parte de los contagios son en casa, entonces, volvemos a lo que te dije antes, la relación entre economía y salud, ¿dónde queda? ¿Cómo funciona? Un restaurante, una discoteca, es mucho más segura que una casa, porque en los negocios hay gente preocupada. Porque se cumplan las medidas, la distancia. Al final, orientar a la gente a que no salga a la calle orienta a la gente a quedarse en casa, y dentro de casa no hay un control, no hay nadie que esté mirando por la mirilla si son 5, 6, 8, 10. En cambio, en un restaurante pasa un coche patrulla, como pasan por el mío, 15 todos los fines de semana, que me parece maravilloso y yo lo agradezco. Se asoman por ahí, sí, está todo perfecto. Bien, no hace falta. El propio empresario
para mantener su negocio, su fuente de ingresos, va a estar encima de cada cliente que no haga las cosas bien. Total. Obviamente hay malos empresarios, igual que en la Hay vida. malos periodistas, ya lo digo yo también. En todos lados. Pero no puedes castigar a todo el sector por 4 que lo hacen mal. Si es que además los 4 que lo hacen mal saltan enseguida. Sí, sí. Y se les puede atacar, se les puede Está claro. culpabilizar o cerrar. Yo vivo la que el clavel. Bueno, pues mira, les iba a preguntar por ese vídeo que todos hemos visto en las redes sociales en las últimas horas vinculado con esa fiesta carnavalera, vamos a Yo lo llamarla estaba así. viendo por la ventana de mi casa. Yo me asomo y veo toda la que el clavel, desde el bar chiquitito que abrieron justo al lado de la esquina de Gamonal hasta la hierbita en la punta de arriba. Pero al final esto pasa como en todos los ámbitos, ¿no? Aunque sean pocos, el efecto que generan no solo perjudica a todos, sino Claro, que al final claro, porque viene como a confirmar la hipótesis. ¿Ves? Es que es así. El viernes se complicó. ¿Cuántos vídeos hemos visto de una fiesta desmadrada, una mesa que se pasa de copas y la lía? ¿Cuántos vídeos hemos visto? Yo uno. ¿Cuántos bares hay en Santa Cruz? ¿Cuántos restaurantes hay en Santa Cruz? ¿Cuántas discotecas hay en Santa Cruz? Tropecientas. ¿Cuánta población vive en la isla? Estamos hablando de que la isla hay 1 millón de personas. Por supuesto. 1 millón de personas. Y nadie ha hablado de las cuatro chicas, una chica con la peluca azul además que se le ve en primer plano, que se vira así y dice, pero esta gente está fatal. Nadie habla de ese criterio de, oye, esta gente la está liando y yo me quedo en mi mesa, portándome bien, cuidando las distancias, con la mascarilla. Nadie habla de esa chica. ¿Por qué siempre hay que poner el foco en lo malo, en el que incumple? Oye, sí, mira, ha pasado esto, pero tenemos en contrapartida tropecientas terrazas que se han portado bien. ¿Por qué no hay una cámara grabando las terrazas que se portan bien? ¿Por qué no se le da confianza de decir, oye, en este sitio sí se puede? En este sitio sí se puede. Y eso no ha ido en paralelo también a que han aumentado también la vigilancia policial de lo que hablabas antes y las sanciones. Porque esto ya quizás es una percepción personal mía. Yo sí recuerdo al principio de, por ejemplo, de las épocas navideñas, voy a poner un caso como La Laguna, el control era mucho menor policial y los incumplimientos a simple vista eran mayores en cuanto a distancia de seguridad. Quizás, bueno, era una época distinta. ¿No creen que eso ha ido, o sea, al final la gente está cumpliendo y los empresarios están cumpliendo porque les están vigilando? Sí, y no hay problema de ello. Pero en un restaurante puede ser vigilado, puede ser sancionado y el empresario, no hace falta que sea sancionado, el empresario normal, con 2 dedos de frente, va a luchar porque no se cometan infracciones en su local. Pero es que la gente en sus casas, donde está el 80% de los contagios, donde un ejemplo de los carnavales de esta semana, las colas que habían en 24 horas chinos para comprar alcohol, ¿esa gente a dónde va? ¿Esa gente se va a su casa a dormir? No. Al hilo con eso, sí que es verdad que también se comenta mucho, bueno, sí que es verdad que ese dato está ahí, la mayoría de los brotes se producen en el ámbito familiar, sobre todo en a través de fiestas privadas, pero bueno, también se comenta es que muchas de esas fiestas comenzaron en un restaurante, continuaron en un bar de copas y finalizaron en un ambiente privado. ¿Ustedes no creen que si se corta o se restringe el restaurante, se restringe en el bar de copas, al final se evita el último paso? Y si restringimos el transporte público, y si restringimos los centros comerciales, y si nos ponemos a hacer restricciones... Si nos ponemos a restringir, no salimos de casa. Al final nos metemos en una cuarentena otra vez. Si la gente en el confinamiento quedaba en los supermercados. Pero si somos un país de cafre, somos un país de cafre, si le buscamos la vuelta a todo. Claro, no podemos salir de casa. Ah, ¿dónde nos vemos? En el súper. Vamos ahí a comprar todo y vacilamos en el supermercado. Si es que le buscamos la vuelta a todo. Pero, oye, que no, que en vez de a las 12 hay que cerrar a las 10. Ah, perfecto, señores, a las 9:30 en casa. No, espera, que estamos cenando y subimos. No, mira, que en vez de a las 10 a las 8. Ah, pues nada, señores, a las 7:30 en casa y merendamos. Y cuando vemos los ejemplos de otros países europeos, de Francia, Reino Unido, Alemania, donde las medidas han sido quizás más radicales a la hora de tomarlas en el sentido de cierre total o toque de queda a las 6 de la tarde, como ocurre en Francia. Incomparable. Es incomparable. Es incomparable por cultura, no cultura de intelectual, cultura de sociedad. Nosotros, y más en Canarias, somos el territorio menos europeo de Europa. Salimos tarde, comemos tarde, dormimos. ¿Sabes? No es comparable. No es comparable el músculo económico que tiene Alemania. No es comparable el músculo económico que tiene Francia. Tampoco son comparables las medidas que ha tomado Alemania. Oye, sí, cerramos a las 10, pero Alemania ha puesto billetes en la mesa. Los ha puesto. Los empresarios lo han recibido.
Si tú a mí me dices, oye, mira, tienes que cerrar, pero yo te abono el 60% de la facturación del año anterior de ese mismo mes. Es un poco lo que se ha hecho, ¿no?, en esos países. Tú cierras a gusto. Dices, oye, mis empleados cobran, mis proveedores cobran, mi casero cobra y yo me quedo en casa tranquilo con mi familia, feliz. Ahora, responsabilidad social quizás se llamaría. Claro. Soy responsable, cierro, claro, pero no me arruino. pero si te Porque- vas a la persiana y dices, no, mis chicos no van a cobrar, el proveedor me va a estar tocando la puerta, oye, que me debes no sé cuánto, oye, que me debes no sé qué, no puedo trabajar, tengo el foco de la pandemia aquí mirándote, señalándote con el dedo, no es comparable. Aparte, Sí. tampoco, pero no era comparable, y también por el número de casos, de positivos. Por supuesto. O sea, querer compararnos con países que están mucho peor no es lógico. Deberían más que ser una pequeña proporción, creo yo, que es un poco también tema de números. No digo que lo uno lo hagan bien, pero proporcionalmente. Si estamos mucho mejor, ¿por qué estamos casi igual en medidas restrictivas? Aparte de las ayudas, de las ayudas económicas, tanto directas como indirectas. Pagar impuestos sin poder trabajar, sin poder ingresar un euro, yo tengo que pagar. Y encima sube la cuota de autónomo. Pero y al final eso... Es un vacilón. Pero eso se le puede dar la vuelta también y decir, bueno, vale, pero ¿cómo pagamos las ayudas públicas si cerramos el grifo de los impuestos? Si la gente no paga impuestos, ¿de dónde sale el dinero público para pagar las ayudas? Si dejan en trabajar a los empresarios, esos empresarios van a poder pagar los impuestos. Pero si yo no trabajo y no genero, ¿cómo pago? Me endeudo, pido un crédito que voy a tener que pagar y voy a generar deuda. Después, ¿qué hacemos? Rescatamos a los bancos. Porque no le vas a poder pagar a los Siempre llegamos bancos. al mismo punto. Siempre. Es que... Al final, el político a lo mejor que nos está viendo, el técnico, dice, vale, de acuerdo, oye, les entiendo, tienen unos argumentos razonables, pero la realidad es que aquí cada vez que se aplican restricciones, la curva que estaba subiendo empieza a bajar. Contra ese argumento, que es una realidad y que lo vemos en los datos, ¿cómo se lucha? Es una buena pregunta. Pero claro, es que si nos metemos en un confinamiento, también reducimos los contagios. Al final, A cero, prácticamente. A cero, entonces, Sí, está claro. Por esa regla de tres, claro, Bueno, pero... a cero regular, ¿eh? Bueno, regular. El riesgo Bueno, cero, ojo, no, eso. evidentemente el riesgo cero no existe. Exactamente. Pero sí que es verdad que se bajó la curva prácticamente a un nivel en el que no hemos vuelto a estar. 15 días cierras todas las actividades no Además, por sentido esenciales. común, claro, evidentemente. Blanco Además, y en botella, vino todos tinto. los empresarios durante los meses del confinamiento tuvieron esa responsabilidad social de vamos a cerrar y vamos a volver a trabajar dentro de 3 meses y a que todo salga para adelante. Pero Y es a que ver qué llevamos tal. un año. Sí, sí. Ya vamos, se cumple ahora en breve un año. Un año que muchas empresas no han ingresado un euro. Que es muy duro decir que Año empresas que durísimo. trabajaban y que ingresaban y que pagaban sus impuestos, no te digo de las empresas millonarias, te hago empresas de las que trabajan varias familias directamente, que gracias a ese sueldo mensual muchas familias viven. Hay gente que no cobra, que ha dejado sin regalos a sus hijos, a sus familiares en Navidad. Es muy duro decir un padre que a sus hijas no ha podido darles nada. Que tiene que darle las gracias por darle de comer, pero que no ha podido darle un mínimo detalle. Porque está la cosa trabajan en el sector. tan peluda, que los propios proveedores te dicen, no te preocupes, me la pagas 2 veces. Así está la cosa. Hombre, sí que es verdad que hay que tener en cuenta de que estamos hablando en líneas generales de un tejido empresarial pequeño, ¿no? Pequeño, mediano empresario es el perfil, Eso digamos. mismo hablaba yo el otro día del en Twitter. empresario que está en Canarias. Sí, Y evidentemente sí, eso hay que tenerlo en cuenta también. No estamos hablando de grandes multinacionales que tienen un colchón mayor detrás. Y que aún así esas mismas están haciendo recortes ya. Muchas multinacionales, grandísimas. Cerrando tiendas. Cerrando tiendas, recortando personal, y no el personal más básico, sino cargos intermedios, porque si la facturación no genera, al final también, por mucho que sean grandes, el colchón no es infinito. Eso es una desfachatez. Vamos, te lo digo como lo siento. Igual yo mañana tengo que bajar la persiana del mío y echar a mis empleados, y lo sentiré en el alma. Pero que empresas grandes, tiendas de ropa internacionales, digan, no, yo cierro la tienda porque estoy vendiendo lo mismo por internet, me ahorro los empleados y que los pague Rita. Eso me parece terrible, terrible. Y además que nadie diga nada, diga, señores, no es el momento, llevas 50 años ganando lo más grande. Aguántate un poco, chicos, échalos el año que viene, que vas a vender lo mismo. Está claro que hay muchísimas historias de sacrificios, de esfuerzos, pero un poco ya para centrarnos en lo que viene, porque lo decías antes, Argeo, es que vamos a cumplir ya un año en esta situación. ¿Ustedes son optimistas de cara a los próximos meses? No. No pueden serlo. Desgraciadamente no, porque
al principio, mira, pues a lo mejor cuando salimos en mayo, quizá en junio, quizá en julio, vamos a volver a abrir. Todo el mundo, con una cierta esperanza, aguanta, saca dinero de donde lo tiene guardado para que su negocio, que le ha costado años mantener, siga vivo. Pero es que a día de hoy, ¿cuál es la siguiente fecha? ¿Cuál es la primera fecha en la que vas a poder trabajar? No te hablo ya de normalidad, sino para poder no estar ahogado a final de mes. Para no tener la necesidad de recibir deudas, llamadas de proveedores a los que no les puedes pagar. Es que cada empresa es un mundo, son muy grandes, son muy distintas. O sea, ¿con qué esperanza esa empresa acaba el mes? Y aparte de que sacan medidas exclusivas cada cierto tiempo. Sí. Porque las medidas que empezaron no tienen nada que ver con las de ahora. No es que haya una pequeña evolución, es que han ido cambiando continuamente. Un poco de previsión. Creo que todos los empresarios lo que piden es un poco de previsión, lo que estamos hablando antes. Sí. Las medidas que entraban de jueves para viernes, ponmela para el lunes. Claro. Déjame salvar el lunes y al martes, el miércoles sacas el boletín. No salvar tanto económicamente, sino organizativamente, porque durante la semana se organiza el fin de semana. Los locales que trabajan fines de semana nada más. Ese trabajo se va a... No, tiene sentido, entiendo que se anuncien las medidas de cara a los fines de semana, pero que se anuncien con más tiempo, entiendo, claro, no de un jueves para un viernes. Pero, por ejemplo, yo, todos de acuerdo, exacto, mi restaurante Chile abre jueves, viernes y sábado. El consejo se reúne el jueves por la mañana, salen a las 5, 6, 6 y media, según les cuadre. No, está la cosa peor, a ver, sí, claro, vamos a cerrar esto y lo otro y ya lo ajustamos en el boletín. Y tardan en sacar el boletín hasta el sábado. Estás todo el fin de semana diciendo, las reservas el sábado por la noche me las fumigan. Yo este fin de semana, sin ir más lejos, de San Valentín, una canallada. Claro. O sea, a mí me cancelaron 8 reservas de San Valentín, de 2 personas cada uno, que haces números y dices, que son un montón de billetes que se están fumando. Está claro que hay ese factor de incertidumbre. Yo la verdad es que nos hemos quedado ya sin tiempo, Argeo, Javier. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Teníamos mucho interés en poder escucharles. Yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante tener esta conversación. Los espectadores, pues bueno, ya sacarán sus propias conclusiones. Pero sí que es bueno, además de desearles suerte en lo que queda por delante, yo creo que sí que es bueno que se escuche a todas las partes y que haya un poquito más de diálogo en todo esto, más allá de que al final las medidas las tiene que tomar, pero quizás falta un poquito más de diálogo para intentar tener empatía con todas las personas afectadas, que somos todas, pero cada una en su ámbito. Sí. Yo creo que las pymes, que generan casi el 60-65% del empleo en España, merecemos más respeto. Y más, claro, las pymes están mucho más orientadas a autónomos, pequeños empresarios, 4, 5, 6, 7 empleados, bares, restaurantes, hostelería, ocio nocturno. Ese sector es el motor económico tanto de España como especialmente de Canarias. Somos casi el 75% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Pues nos están tomando muy mal. No lo perdamos de vista. Argeo Tomás, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Insisto, Javier Guigú, muchísima suerte en esos meses que nos quedan por delante. Si para ustedes son buenos, serán buenos para toda la sociedad, sin duda. Muchísimas gracias, David. Gracias. Hoy hemos querido abrir esta pequeña ventana para escuchar a 2 experiencias, 2 testimonios, una más representativa de un colectivo, en este caso del sector del ocio y también de los empresarios de la Avenida Marítima, y también un caso concreto, un caso particular como el de muchas historias que hay en Canarias, como es la del chef, la de Javier Guigú, que nos ha acompañado junto con Argeo Tomás. Por nuestra parte nada más, volvemos el jueves con más entrevistas, volvemos con más programación. Quédense pegados a Mírame Televisión, porque saben que aunque estemos en esta semana de carnavales, entre comillas, nosotros no paramos, así que pasen una feliz noche.